Fría 2.0. ¿Qué hay de verdad acerca de los peligros de una confrontación militar global? Habría que preguntarse cuándo ha vivido el mundo sin confrontaciones o sin guerras, y cuán serias son las guerras actuales o cuánto representan una amenaza en relación a las del pasado. Solo en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, como decíamos en el primer bloque, y lo que significó para la segunda mitad y lo que está significando para el siglo XXI, tuvimos 2 guerras mundiales, el Holocausto, la Guerra Fría, por menos conflictos de los que estamos viviendo actualmente. Y sin embargo, el mundo sí progresa, el mundo avanza, el proceso civilizatorio, me dijo Francis Fukuyama alguna vez en un desayuno en Nueva York, es sisifeico, no se acaba nunca, ¿sí? Y hay que, se repite generación tras generación porque las generaciones nuevas tienen que restablecer el orden civilizatorio siempre. Entonces, es una época de conflictos sin duda. ¿Dónde tenemos conflictos presentes, reales? En Siria, en Corea del Norte, en Taiwán, que acaba de adquirir un matiz singular por las declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos en Asia la semana pasada. En Irán aparentemente está cada vez más cerca a producir suficiente uranio para producir una bomba por las decisiones que tomó la administración Trump en su primer gobierno, a pesar de lo que había logrado la administración Obama en distender la relación. Y tenemos 2 guerras, sí, en Ucrania y en Israel por los ataques de Hamas, que generaron una declaratoria de guerra de Israel que hoy día está en una etapa absolutamente cruenta. Sí, ahora, ¿El rearme europeo? El rearme europeo tiene que ver con una reacción a Rusia, y hay una dinámica muy compleja que es previa al fin de la Unión Soviética, y a las dinámicas que eso genera, así que hay un temor europeo generalizado, desde Meloni hasta Erdogan, pasando por todos los líderes en el medio, los nuevos que están siendo elegidos. Polonia acaba de elegir un líder conservador, pero ninguno de ellos cuestiona la Meloni, que es una líder conservadora, fascista abiertamente, porque el fascismo no ha desaparecido en Italia, pero que es europeísta, globalista, ¿sí? Conservador en términos sociales y familiares. Todos están de acuerdo en que Europa necesita, en virtud de la dilución de los Estados Unidos como el hegemón de defensa y defensor de Europa, en que Europa se había apoyado después del fin de la Segunda Guerra Mundial, necesita incrementar su gasto de defensa y crear por lo menos una actitud disuasiva de cara a lo que podría emprender o no el gobierno del presidente Putin ruso. Ahora, que eso vaya a elevarse a una guerra nuclear, Ucrania acaba de destruir 41 bombarderos tácticos rusos, la propia Rusia lo ha reconocido, los precios del petróleo están subiendo a pesar de los anuncios de la OPEP de incrementar las cuotas, porque las tensiones crecen, lo habíamos mencionado, el conflicto en Gaza no cesa, sino que se agrava. Y ya hay voces de disidencia entre la propia Israel contra las decisiones de la administración de Bibi Netanyahu, pero ninguno de esos conflictos pareciera globalizarse, crecer. Ninguno representa el mayor riesgo, ninguno de esos focos. Las tesis de Kissinger sobre la destrucción mutua asegurada que significaría una iniciativa nuclear permanecen. ¿Podría Putin utilizar una arma nuclear táctica como ha mencionado, amenazado, dicho contra Ucrania? Sí, pero eso va a representar, los poderes nucleares son múltiples en Europa, ¿sí? Francia, Inglaterra. ¿Podría Irán utilizar un arma nuclear en Medio Oriente? Pues Israel también tiene bombas atómicas. Es decir, el problema de un ataque nuclear, así sea táctico, que representa una contraofensiva nuclear, una medida nuclear que garantiza la destrucción del otro lado. Esa contención se sostiene, y salvo que alguien tome una decisión descabellada, y hay que recordar, en el último intercambio entre prisioneros entre Rusia y los Estados Unidos, quien dirigió la discusión antes en la administración Biden fue el jefe de la CIA y el jefe del servicio secreto ruso. Hay una comunicación constante entre servicios de inteligencia y militares, lo mismo con China. Una de las cosas que restableció el presidente Biden luego de las tensiones creadas por la guerra de tarifas con China y la administración Trump es que los militares chinos y los militares americanos se comuniquen
para evitar malos entendidos, ruidos en momentos de tensión que podrían terminar en el escalamiento de conflictos. Nada lleva a indicar, Oscar, que un pero ¿dónde está el diálogo? guerra... ¿Dónde está el diálogo, la diplomacia, si no hay peligros de confrontación? ¿Por qué no avanza? Hay comunicación, porque las tensiones permanecen y porque las decisiones las toman los políticos, los civiles. La clave es que la comunicación entre militares genere una dinámica tal que cada uno sepa lo que está haciendo el otro en virtud de las instrucciones políticas de sus líderes, y que eso no significa que estemos entrando en una guerra que escale. Eso sucedió en la Primera Guerra Mundial. Basta leer los cañones de agosto para entender cómo un incidente puede desencadenar una guerra si las partes no se comunican. El gran logro de la crisis de los misiles fue poner una línea telefónica, que ya no son necesarios los teléfonos como tales, entre la Casa Blanca y el Kremlin, para evitar precisamente que se diera otro. El gran problema en ese momento fue que Khrushchev no hablaba con Kennedy. Hoy día el presidente Trump levanta el teléfono y Putin decide si le contesta o no, pero la línea existe. Y lo mismo con Xi. En esta guerra de tarifas, la administración Trump insiste que hay negociaciones con 75 países, nada lo confirma. Sin embargo, hay reuniones. El secretario del Tesoro se reunió con el vicepresidente chino en Ginebra, en Suiza. Aparentemente llegaron a ciertos acuerdos. Esos acuerdos, ambas partes están acusando a la otra de que se han roto, pero la guerra es de tarifas, ¿sí? No es menos tensa, pero es menos dañina. En términos, hay que ver lo que está pasando en Gaza, ¿verdad? Hay que ver lo que está pasando en Ucrania. Es decir, la guerra de tarifas sí nos va a afectar a todos, pero no llega a los niveles de una conflagración, y nada indica, de nuevo, no se puede descartar, pero la probabilidad, así la posibilidad exista, de una conflagración nuclear global es mínima. Nunca es cero. En estadística nada es cero, pero sin embargo la probabilidad es marginal. Vengamos a Venezuela. Se esperaba una renovación de la licencia para que Chevron continuara operando sus pozos petroleros. Ocurrió todo lo contrario, fue suspendida la licencia. ¿A qué responde esto? ¿Hay un cambio estratégico en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, o se trata, como algunos dicen, una medida electoral? Hay que quedar claro que no es que fue suspendida, no fue renovada, ¿sí? Se dejó morir la licencia. Y eso es clave en diplomacia. ¿Qué significa eso? Que no se renovó, acabó su época, que no se renovó. ¿Por qué no se renovó? Cuando el enviado especial para Corea del Norte y Venezuela, hay un funcionario, había 4 funcionarios en la administración Trump encargados de América Latina. 2 acaban de dejar la administración. Clavel Carone no fue confirmado por el Senado luego de 150 días, por lo tanto no podía mantenerse en la administración. El asesor de Seguridad Nacional renunció en virtud de este escándalo por el chat en donde se revelaron secretos militares. El secretario Rubio Díaz es el asesor de Seguridad Nacional y tiene una tensión con el enviado especial para Venezuela y Corea del Norte, quien es el que había anunciado que se iba a extender por 60 días más, que parecía era la intención. Sin embargo, hoy día el presidente Trump está gobernando por órdenes ejecutivas, memorándums y proclamaciones. ¿Por qué? Porque sus mayorías legislativas son marginales. Tiene una mayoría de 3 senadores y 4 representantes. Y está en el proceso de aprobar su primera iniciativa legislativa importante, lo que llama el Big Beautiful Bill, la ley grande y hermosa, que así se llama, ¿sí? Insólitamente, el Big Beautiful Act, que acaba de ser aprobada en la Cámara de Representantes por un voto. ¿Por qué? Porque los 3 representantes por la Florida se resistían a votar por la ley, salvo que no se renovara la licencia de Chevron, que se venció el 27 de mayo. Todo parece indicar, sin embargo, lo revelan los medios norteamericanos, que se ha firmado una licencia privada que permite a Chevron quedarse en Venezuela sin producir, sin vender. Es la misma licencia que tuvo Chevron hasta la 144 GL que le da la administración Biden cuando se llegan a los acuerdos de Qatar y los de Barbados, ¿sí? Que permiten prefigurar una nueva dinámica entre Caracas y Washington. Eso cambia después de la elección del 28 de julio.
y vuelve a cambiar desde la asunción de la administración Trump el 20 de enero. Sin embargo, en el core, en el corazón, en el quid de la relación sigue estando el tema energético, Oscar. Antes de consumir menos petróleo, vamos a consumir más petróleo. Hoy día consumimos ¿cuánto? ¿Cuál es la nueva realidad energética y de qué manera avanza la política energética de Estados Unidos? Y en ese escenario, ¿cómo insertar el tema Chevron